Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo unos capítulos del profeta Baruch. Nos habíamos quedado en el capítulo número 3. Solamente quiero recordarles a ustedes, para los que no han podido escuchar los anteriores capítulos, que el libro de Baruch es un libro que se constituyó, se formó o lo conjuntaron en el año 300 antes de la era cristiana. Y pues encontraron que hablaba acerca de Jeremías y se dieron cuenta de que habían sido los escritos de Baruch. Habían encontrado estos escritos en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Pero hasta el año 100 antes de la era cristiana fue cuando ya lo integraron como un solo libro. Y este libro, al igual que los otros 6 libros que se les llama deuterocanónicos, pues no son aceptados por los judíos, ni mucho menos por el canon breve. El canon breve nada más tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, y el canon largo, que le dicen el canon de los 70, tiene 46 libros. Y bueno, este libro pues no había sido aceptado precisamente porque estaba en otro idioma y aparte porque estaban los fragmentos totalmente separados. Ya después fueron conjuntados y bueno, ya después se dividieron en 6 capítulos. Nos habíamos quedado en el capítulo número 3. Y bueno, pues ya vimos que estaba hablando Baruch acerca de la situación en la que se encontraba Israel, los israelitas en aquel entonces, que habían caído en el desorden por la idolatría que ellos mismos habían llevado y que pues nuestro Padre Dios se había enojado con ellos porque después de haberles ayudado desde miles de años antes, en la época de Abraham, de Moisés, de Jacob, de todos ellos, siempre les estuvo ayudando el pueblo escogido de nuestro Padre Dios, y ellos cayeron en la idolatría, en lo mundano, en lo terrenal. Y pues todo esto los llevó a que Dios los castigara, los dispersó, aceptó que el rey Nabucodonosor entrara a Jerusalén, destruyera el templo y se apropiara de todas las pertenencias de los israelitas, y los hizo que se dispersaran en diferentes países. Unos se fueron a Nínive, otros a Siria, otros a Egipto, otros a Babilonia, y algunos se quedaron ahí en Jerusalén, pero la gente pobre, la gente humilde, la gente sencilla. Y bueno, pues ahí vemos, si ustedes ya han leído el libro de Jeremías, bueno, pues se van a dar cuenta de esto, y también todos los profetas menores pues nos hablan con respecto a esta situación del pueblo israelita que se había quedado en la destrucción, y todo por causa de su pecado. Y Dios había permitido que el rey Nabucodonosor pues los invadiera, y les había dicho que le hicieran caso al rey Nabucodonosor y que le pidieran por él, porque así, de esa manera, les iba a ir bien estando desterrados, pero que no iba a ser el castigo eterno, sino que algún día Dios les iba a permitir regresar a Jerusalén y les iba a ayudar y los iba a apoyar, para que volvieran a reconstruir el templo y para que volvieran a vivir de una manera ordenada, siempre y cuando se arrepintieran, siempre y cuando ya no se volvieran idólatras y siempre y cuando cumplieran con las leyes y normas que nuestro Padre Dios les había impuesto. Vamos a decir impuesto, más bien se los había dictado, ¿no? Pero pues no lo querían entender, no lo querían hacer, porque es muy bonito vivir en lo mundano, en lo terrenal, ¿sí? En las pasiones corporales, en la sexualidad, y darle gusto a nuestros 5 sentidos, ¿no? Y entonces hacemos a un lado siempre la forma espiritual y hacemos a un lado a nuestro Padre Dios. Bueno, después de esta pequeña introducción que les he proporcionado yo a ustedes, pues quiero continuar leyendo otros capítulos más de este profeta Baruch. Se dice también que era el secretario de Jeremías. En realidad pues no era su secretario, ¿no? Porque así se le dice hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque le escribía lo que Jeremías decía. Y dirán ustedes, bueno, entonces Jeremías no escribió. No, pues sí, también escribía, pero en realidad Baruch era un amigo de Jeremías, era su acompañante, era como su asistente, pero en realidad no lo podemos decir como su secretario, ¿no? Pero dentro de la doctrina, dentro de la forma de explícita que nos dan los estudiosos, dicen, era el secretario de Jeremías, ¿no? O sea, cargaba con su secretario, ¿no? Yo me pregunto cuál era su paga, su quincena, cada mes cuánto le pagaba, si le daba su aguinaldo a fin de año o qué,
cuántas horas trabajaba para él, ¿no? Pues un secretario, por favor. Bueno, así es la onda de hoy en día. Pero en realidad es que era su acompañante, su amigo, su asistente, lo asistía a él continuamente. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo número 3 del profeta Baruch. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, con el alma afligida y el espíritu abatido, aclamamos a ti. Escúchanos, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Tú estás sentado para siempre en tu trono, y nosotros estamos continuamente a punto de morir. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha las súplicas de los israelitas condenados a muerte y de los hijos de los que pecaron contra ti y no te hicieron caso, a ti, su Dios y Señor, por lo que nos vinieron tantos males. No te acuerdes de las maldades de nuestros antepasados, acuérdate ahora más bien de tu poder y de tu nombre. Tú eres el Señor, nuestro Dios, y nosotros, Señor, te alabaremos. Tú has hecho que sentamos reverencia hacia ti para que te invoquemos. Nosotros te alabaremos ahora que estamos en el desierto, pues hemos alejado de nuestro corazón toda la maldad de nuestros antepasados que pecaron contra ti. Ahora estamos desterrados en este lugar donde nos dispersaste, cubierto de injurias y maldiciones y sufriendo el castigo por todas las maldades de nuestros antepasados, los cuales te abandonaron, Señor Dios nuestro. Escucha, Israel, la instrucción que da vida. Pon atención y conoce la sabiduría. ¿Por qué te encuentras, Israel, en un país enemigo, envejeciendo en tierra extraña, manchándote con el contacto de los muertos en compañía de los que van al reino de la muerte? ¿Por qué abandonaste el manantial de la sabiduría? Si hubieras seguido el camino que Dios te señaló, vivirías eternamente en paz. Aprende dónde está el saber, dónde está la fuerza, dónde está el conocimiento, y sabrás dónde está la larga vida, donde la luz para los ojos y la paz. Pero ¿quién ha descubierto dónde está? ¿Quién ha llegado a este lugar donde se aguarda? ¿Dónde están los que gobiernan las naciones? ¿Dónde los que doman las fieras de la tierra? ¿O se divierten con las aves del cielo? ¿Dónde están los que amontonan oro y plata, cosas en que confían los hombres y que tienen posesiones sin límite? ¿Dónde están los que trabajan la plata con paciencia, sin que nadie conozca el secreto de su trabajo? Todos han desaparecido, han muerto, y en lugar de ellos otros han venido. Gente más joven ha visto la luz del día y vive en el mundo, pero no saben el camino de la sabiduría. No conocen sus senderos, ni han podido alcanzarla. Sus hijos han quedado lejos del camino. De ella no se supo nada en Canaán, ni fue vista en Temán. Los descendientes de Agar, que buscan la ciencia aquí en la tierra, los comerciantes de Madián y de Tema, los narradores de fábulas, los que buscan la ciencia, los no han conocido el camino de sabiduría, ni han tenido noción de sus senderos. Qué grande Israel es el templo de Dios, qué extenso el lugar de su dominio, grande, sin límites, alto e inmenso. Allí nacieron en tiempos antiguos los gigantes, hombres famosos de alta estatura, expertos en la guerra. Pero Dios no los escogió a ellos, ni les mostró el camino de la sabiduría, y por no tener inteligencia perecieron por su insensatez. ¿Quién subió al cielo y, adueñándose de la sabiduría, la hizo bajar de las nubes? ¿Quién cruzó el mar para descubrirla y traerla pagándola a precio de oro fino? Nadie conoce su camino, ni tiene idea de su sendero. Pero Dios, que todo lo sabe, la conoce. Él con su inteligencia la ha encontrado. Él fue quien afirmó la tierra para siempre y la llenó de ganado. Cuando Él envía la luz, ella va, cuando la llama, obedece temblando. Las estrellas brillan en su puesto de guardia, llenas de alegría. Cuando Él las llama, responden, aquí estamos, y brillan alegres para su Creador. Él es nuestro Dios, no hay nadie igual a Él. Él halló todos los caminos de la sabiduría y la ha dado a Jacob su siervo, a Israel a quien ama. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. Capítulo número 4. Ella es el libro de los mandamientos de Dios, ella es la ley que dura eternamente. Todos los que lleguen a poseerla vivirán, pero los que la abandonen morirán. Vuelve, Jacob, y consíguela, iluminado por ella, dirígete a su esplendor. No cedas a otros tus honores, ni tus privilegios a naciones extranjeras, que dichosos somos, Israel, que conocemos la voluntad de Dios. Ánimo, pueblo mío,
tú que guardas vivo el recuerdo de Israel. Ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados por haber hecho enojar a Dios, fueron entregados a sus enemigos. Ustedes ofendieron a su Creador ofreciendo sacrificios a demonios y no a Dios. Se olvidaron de Dios eterno que los alimentó y entristecieron a Jerusalén, que ha sido una madre para ustedes. Al ver venir sobre ustedes el castigo que Dios iba a enviarles, ella dijo: escuchen, ciudades vecinas, Dios me ha enviado un gran dolor. He visto cómo el Dios eterno ha enviado cautivos a mis hijos y mis hijas. Yo los había alimentado, lleno de alegría, y luego con tristeza y lágrimas los vi partir. Que nadie se alegre al ver que estoy viuda y que me han quitado tantos hijos. Desierta estoy por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios. No hicieron caso de los decretos de Dios, no vivieron de acuerdo con sus mandamientos, ni se dejaron guiar por él por el camino recto. Vengan, ciudades vecinas, y fíjense cómo Dios eterno ha enviado cautivos a mis hijos y mis hijas. Trajo desde lejos contra ellos a una nación cruel de idioma extraño, que no respetaba a los ancianos ni tenía compasión de los niños. Y a mi viuda desamparada me quitó a mis queridos hijos y a mis hijas. Y yo, ¿qué ayuda puedo dar a ustedes, hijos míos? Dios, que les envió estas calamidades, es quien los librará de sus enemigos. Sigan, hijos míos, sigan su camino, no me quedo abandonada. Me he quitado mis vestidos de los días de paz, me he puesto ropas ásperas para orar y aclamaré al Dios eterno mientras viva. Ánimo, hijos, pidan ayuda a Dios, y Él los librará de la tiranía, del poder de sus enemigos. Yo espero que el Dios eterno los salve, el Señor Santo, y el Dios eterno me ha dado la alegría de saber que pronto tendrá compasión a ustedes. Y yo, con tristeza y lágrimas, los vi partir, pero Dios me los devolverá con alegría y gozo eternos. Así como ahora las ciudades vecinas los han visto salir cautivos, pronto verán cómo el Dios eterno los salvará con su gran gloria y resplendor. Hijos míos, soporten con paciencia el castigo que Dios les ha enviado. Sus enemigos los han perseguido, pero pronto verán ustedes cómo van a ser ellos destruidos y ustedes les pondrán los pies sobre el cuello. Mis hijos consentidos han ido por caminos ásperos. Sus enemigos se los llevaron como las fieras se llevan a las ovejas. Ánimo, hijos, pidan ayuda a Dios, y Él que los mandó todo esto se acordará de ustedes. Así como se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse ahora y búsquenlo con mucho más esmero. Y porque Él que les envió estas calamidades, les dará también alegría eterna al concederles la salvación. Ánimo, Jerusalén, Dios que te dio nombre te consolará. Ay de los que te afligieron y se alegraron de tu ruina. Ay de las ciudades que esclavizaron a tus hijos. Ay de la ciudad donde fueron deportados. Así como ella se alegró de tu caída y se gozó con tu ruina, así se entristecerá cuando quede despoblada. Dios le quitará las multitudes que tanto la alegran, y su orgullo se convertirá en dolor. El Dios eterno le enviará un incendio por largos días, y por mucho tiempo solo vivirán ahí demonios. Jerusalén, mira al oriente y verás la alegría que Dios te envía. Mira, ya vienen los hijos que viste partir, vienen de oriente y occidente, reunidos por orden del Dios Santo, alegres al ver la gloria de Dios. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de la redacción que Baruch está presentando con respecto a la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Ya lo hemos nosotros estudiado con los profetas menores, lo hemos estudiado con Ezequiel, con Jeremías, con mismo Daniel y muchas partes de Isaías, los profetas mayores. Pero vamos a retomar el punto. Una de las cosas importantes que debemos de entender es de que el pueblo israelita había caído en el desorden. Después de ser el pueblo escogido de Dios, después de tener todos sus ascendentes, tener el conocimiento de la historia en la que nuestro Padre Dios siempre los estuvo ayudando, en todos momentos. Recordemos aquella época en que cuando salieron del pueblo de Egipto, fueron perseguidos por los egipcios, querían eliminarlos en el camino, y Dios los ayudó y abrió el mar para que pudieran llegar a la tierra prometida. Llegaron al monte Sinaí, en donde Moisés subió para recibir la ley de nuestro Padre Dios. Un decálogo, la primicia de la ley que Dios les estaba comunicando al pueblo hebreo.
Un decálogo que nosotros lo conocemos y que el primer mandamiento que tenemos en el decálogo pues es el más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? El que está próximo a mí. Cualquiera, puede ser un familiar como no puede ser un familiar. Puede ser un amigo como no puede ser un amigo. Y a él le debemos de hacer toda obra de caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues recordamos entonces que Moisés les dio la ley a los hebreos en aquel entonces. Y vemos también otro suceso importante, que Dios les estuvo ayudando porque tenían sed y no podían beber porque no encontraban agua. Empezaban a reclamarle a Moisés que allí en Egipto poca comida tenían, poca agua tenían, eran esclavos, techo tenían, pero no les hacía falta más. Y entonces decían, pues mejor vamos a seguir siendo esclavos. Pues así somos nosotros en la actualidad. Queremos seguir siendo esclavos del pecado, queremos seguir siendo esclavos del demonio, del mundo y de la carne. Acuérdense que el mundo pues es todo lo que existe y el demonio es un espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. Y la carne pues no es la carne de res, ni de pollo, ni de pescado, ni de pajarraco. No, la carne es nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad, que le damos mucho placer y mucho gusto, ¿verdad?, a nuestro cuerpo. Lo vestimos, lo decoramos, lo alimentamos, hacemos que disfrutemos nuestros 5 sentidos con música auditivamente hablando, ¿sí?, con el gusto de comer bien, ¿sí?, con la vista de ver bien y pies y manos para disfrutar grandes paseos, grandes viajes, etcétera, etcétera. Bueno, y estos 3 enemigos del alma pues se apoderan de nosotros y nos desvían de la palabra del Señor. Y bueno, pues así les pasó a aquel entonces, a los israelitas, a los hebreos, ¿sí? Y empezaron a reclamarle a Moisés de que pues tenían sed y que mejor querían seguir siendo esclavos. Y Moisés pues toca la piedra y brota agua para que todo el pueblo hebreo pues beba. Todo por milagro de nuestro Padre Dios. Y así continuamente nuestro Padre Dios pues los estuvo ayudando. Llegó el momento en que les dijo, yo les voy a dar de comer. Y les dio de comer 40 años. Estuvo lloviendo un tipo como de migajón que caía del cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el idioma hebreo se dice manú. Manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decían, ¿no? Pues es un alimento que caía del cielo. Y ese alimento que caía del cielo, pues las codornices también bajaban a comérselo. Y entonces los hebreos, los israelitas, recogían ese migajón y lo podían comer. Y también apresaban a las codornices y pues comían también codorniz, ¿no? 40 años nuestro Padre Dios les estuvo dando de alimento a esos hombres en esa época, ¿no? Y bueno, ahí está la historia, la pueden ustedes revisar, la pueden ustedes releer, la pueden buscar en este canal de YouTube y pueden investigar qué es lo que pasó, ¿verdad? Recordemos que el maná lo tenían que recoger día por día. Si guardaban el maná de lunes a martes, pues estaba echado a perder, ya no se lo podían comer el martes. Si lo guardaban del martes a miércoles, pues tampoco se lo podían comer porque el miércoles estaba echado a perder. Si del miércoles lo agarraban para el jueves, pues no, porque el jueves estaba ya echado a perder. Cada día tenían que agarrar el alimento del día y terminárselo, porque pues antes no había refrigerador, ¿no? Para empezar. Y para terminar, pues era un alimento que se echaba a perder. Pero da la casualidad que el día viernes tenían que recogerlo del sábado, porque el sábado no podían hacer ninguna labor los hebreos por respetar el día que nuestro Señor les otorga para que lo podamos adorar a nuestro Padre Dios. Y daba la casualidad que guardaban el alimento del viernes para comer y también del sábado y no se echaba a perder. ¿Cómo ven? Bueno, ese otro suceso, pues también nuestro Padre Dios les brindó a los hebreos, a los israelitas en ese entonces. Y seguimos la historia. Y bueno, pues ya con anterioridad, pues ya podemos ver nosotros que tuvieron muchos enfrentamientos con diferentes pueblos, y nuestro Padre Dios siempre los apoyó, siempre los ayudó para que libraran de todas esas guerras de otros países que los querían invadir, que querían acabar con ellos. Y no olvidar que antes de que llegara Moisés al monte Sinaí, antes de que llegara el pueblo
de Jacob a Egipto, porque Jacob fue el que llegó a Egipto con sus hijos a residir ahí, por la situación de que pues había acabado la comida, la agricultura no era buena en aquel entonces y ya habían llegado a Egipto. Pero antes de que Jacob llegara ahí, pues nos acordamos también de lo que Dios le había dado y hecho con Abraham, con Lot, su sobrino, que había destruido Sodoma y Gomorra, que había ayudado a Isaac y que había ayudado a Jacob, a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob, los había ayudado. Entonces vemos todas esas acciones divinas en favor del pueblo de Israel, en favor de los hebreos. Llega con el rey David y construye Salomón el templo y vemos que pues pasan por muchas problemáticas y el rey Saúl pues le da indicaciones, nuestro Padre Dios, de que pues va a ser sustituido por David. Samuel unge a David para que sea, Samuel unge a Saúl para que sea rey. Y entonces, después David vemos que lucha contra Goliat, ¿no? Y que lo vence, ¿no? Pero todo esto con el poder divino, con el poder de nuestro Padre Dios. Y así consecutivamente podemos seguir hablando de muchos sucesos muy importantes en los cuales nuestro Padre Dios ha ayudado al pueblo de Israel. Y nos da la casualidad que llega a este tiempo, en este momento, 600, 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ya los hebreos y los israelitas pues ya se habían vuelto idólatras, ya se habían olvidado de Dios, ¿cómo ven? Ya se habían olvidado de toda la ayuda que nuestro Padre Dios le había dado a él, a ese pueblo escogido de nuestro Padre. Y pues les manda un castigo y los dispersa y les dice, pues les voy a poner una hasta aquí, a ver si así entienden y dejan de estar haciendo ídolos por manos humanas y estarles ofreciendo sacrificios. Pues están locos ustedes, esos ídolos pues no tienen vida. Yo tengo poder, yo tengo vida y yo se los he dado todo. Y pues imagínense, los hebreos, los israelitas, no habían entendido eso. Y entonces aquí Baruch, al igual que el profeta Jeremías, pues empieza a explicar todas esas situaciones, todos esos problemas que tiene el pueblo de Israel y que han cometido. Y por eso, pues aquí pide Baruch perdón, le pide a nuestro Padre Dios que ya no se acuerde de las maldades. ¿Sí? Y dice, tú has hecho que sentamos reverencia ante ti para que te invoquemos. Nosotros te alabaremos ahora que estamos en el destierro. ¿Sí? Después le dice a Israel, escucha Israel la instrucción que da vida, pon atención y conoce la sabiduría. La sabiduría es lo más importante, la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. ¿Por qué te encuentras Israel en un país enemigo? Pues por sus pecados, ¿no? Manchándote con el contacto de los muertos. ¿Por qué abandonaste el manantial de la sabiduría? Pues porque le gustó más lo mundano y lo terrenal, como en la actualidad, ¿no? A mucha gente le gusta lo mundano, lo terrenal, la materia, ¿verdad? Sí, los gustos. Si hubieras seguido el camino de Dios que te señaló, vivirías eternamente en paz, pero pues no vivimos en paz porque tenemos una inclinación a lo mundano, a lo terrenal. Aprende dónde está el saber, dónde está la fuerza, dónde el conocimiento, y sabrás dónde está la larga vida. Fíjense, si estamos con Dios y conocemos la sabiduría de Dios, pues tendremos una larga vida aquí y larga vida ya con nuestro Padre Dios, porque viviremos eternamente, donde la luz para los ojos y la paz. Pero ¿quién ha descubierto dónde está? ¿Quién ha llegado a este lugar donde se guarda? ¿Dónde están los que gobiernan las naciones? ¿Dónde están los que doman las fieras de la tierra o se divierten con las aves del cielo? ¿Dónde están los que amontonan oro y plata? ¿Dónde están? ¿Sí? Cosas en que confían los hombres. Se dan cuenta como muy claramente dice aquí, la gente confía en el poder, confía en su dinero, confía en su profesión, confía en su razonamiento, confía en su inteligencia. Y en un momento determinado, Dios toma acción y acaba con esa gente. Porque están equivocados. Todos han desaparecido, han muerto. Y en lugar de ellos, otros han venido. Pues sí. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí? Dejas el dinero que tienes y otros lo van a disfrutar. Y de una manera totalmente errónea. ¿Sí? Tú no lo disfrutaste, lo disfrutan otros.
Sí, gente más joven ha visto la luz del día y vive en el mundo. Así son los jóvenes, ¿no? Viven en el mundo, los millennials ahora, ¿no? Estamos en el año 2021. Pero no saben del camino de la sabiduría. Pues no, porque nadie les enseña a conocer, amar y servir a Dios. Están olvidados. No conocen sus senderos ni han podido alcanzarla. Sus hijos han quedado lejos del camino. De ella no se supo nada en Canaán, ni fue vista en Temán. Los descendientes de Agar, que buscan la ciencia aquí en la tierra, los comerciantes de Madián y de Temab, aquí menciona a los descendientes de Agar. Los narradores de fábulas, los que buscan la ciencia, todos, ¿no? Pura acción mundana. No han conocido el camino de la sabiduría, ni han tenido noción de sus senderos. O sea, la sabiduría de Dios es una. Y dirán ustedes que no es comparable con la sabiduría de los hombres. No, porque la sabiduría de los hombres es basada en lo terrenal, en lo mundano, en el método científico, para que me entiendan algunos estudiosos. Y la sabiduría de Dios está basada en el poder del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Quieres ser el primero? Tienes que servir a los demás, le dijo a Pedro. Cuando estaban todos charlando, viendo quién era el número uno de los 12 discípulos. Y Jesús se dio cuenta y les dice: el que quiere ser el número uno, tiene que ponerse a servir a los demás. Pero Dios no los escogió a ellos ni les mostró el camino de la sabiduría. Y por no tener inteligencia perecieron, ¿ya ven? Si no tenemos sabiduría de Dios, pues vamos a finiquitar pronto, nos vamos a ir, vamos a morir. Nos vamos a ir muy pronto. Y por no tener inteligencia perecieron. ¿Quién subió al cielo y adueñándose de la sabiduría la hizo bajar de las nubes? ¿Quién cruzó el mar para descubrirla y traerla pagándola a precio de oro fino? Nadie conoce su camino ni tiene idea de su sendero. Pues sí, se equivocaron los israelitas, al igual que nosotros en la actualidad nos estamos equivocando, ¿no? No tenemos el camino recto porque andamos en lo mundano, en lo material. Él es nuestro Dios y no hay nadie igual a Él. Él halló todos los caminos de sabiduría. Pues sí, Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Quiero recordarles a ustedes, porque muchas veces hemos caído en ese error. Hasta lo hemos escuchado aquí en Baruch, Señor, míranos con tus ojos de bondad. Dios no tiene ojos. Pero lo tenía que decir de alguna forma el agiógrafo, si no, no lo íbamos a entender. Dios no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene oídos, no tiene boca. Dios Todopoderoso, no sabemos cómo es Él. Sí, hemos escuchado su voz en nuestras mentes, en nuestra conciencia. Y se escuchó una voz, sí, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, al que tengo todas las complacencias. Síganla. ¿Verdad? Moisés escuchó en el monte Sinaí la voz de Dios, pero no vio a Dios a cara. No tenemos la capacidad de poder ver a Dios cara a cara. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres la sabiduría de Dios. Y hoy pues tenemos al Espíritu Santo y uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Pero sabiduría, inteligencia y ciencia de Dios. En el capítulo número 4 dice que ella es el libro de los mandamientos de Dios. Pues sí, los mandamientos de Dios fueron hechos para los hombres, no al revés. Los hombres fueron hechos para los mandamientos de Dios. Pues no. No, es que hay que cumplirlos. No. Dios te ha puesto estos mandatos para que te des cuenta de cómo te puede ir bien si los cumples. Porque si no los cumples, entonces te vas a tener problemas. No te va a ir bien. Todos los que lleguen a poseerla vivirán, dice. El que tengan la sabiduría de Dios van a vivir. Pero los que la abandonen morirán. Qué dichosos somos, Israel, pues conocemos la voluntad de Dios. Pues sí, imagínense, ellos fueron los primeros que conocieron la voluntad de Dios y fueron los primeros que se alejaron de Dios.
Hoy nosotros en la actualidad, muchos conocemos la palabra de Dios y nos alejamos de ella. Nos sigue diciendo aquí, ustedes ofendieron a Dios, le dice a los israelitas. Sí, a todo aquel que hemos ofendido a Dios, pues nos está hablando, ¿verdad? Plenamente. Se olvidaron de Dios eterno que los alimentó, lo que les dije, de 40 años los estuvo alimentando. Y entristecieron a Jerusalén, que ha sido una madre para ustedes, al ver venir sobre ustedes el castigo. Sí, porque acuérdense que todo lo que recibieron los israelitas fue por orden de nuestro Padre Dios, que le dio permiso al rey Nabucodonosor de invadir Jerusalén y de dispersar a todos los judíos. Y que muchos murieron en la batalla, en la huida, en el destierro, y pues muchos no. Y esos que no murieron, Dios les dio la segunda oportunidad. ¿Sí? Porque no vivieron de acuerdo a sus mandamientos, ni se dejaron guiar por Él, por el camino recto. No, pues quisieron vivir a su vida, a su antojo, como en la actualidad. Muchos viven a su antojo. No hicieron caso a los decretos de Dios, no vivieron de acuerdo a sus mandamientos. Trajo desde lejos contra ellos a una nación cruel de idioma extraño. Sí, los babilonios, ¿no? Dios que les envió estas calamidades es quien los librará de esas calamidades. Entonces, bien, en la actualidad nosotros podemos pasar por una situación así, ¿eh? Nos va mal, pues porque nos portamos mal. Nos va bien porque estamos bien con Dios. Me he quitado mis vestidos de los días de paz, me he puesto ropas ásperas para orar. Es importante hacer oración. La oración es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Dios, ¿eh? No es rezar. Rezar es repetir una oración. Estamos hablando de oración. ¿Sí? Ánimo, hijos, pidan ayuda a Dios y Él los librará de la tiranía y del poder de sus enemigos. Pues sí, hay que hablar con Dios, platicar con Dios y ofrecerle a Dios y decirle a Dios, perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, nuestra inmundicia, y te pedimos que nos ayudes, que nos quites ese pecado de encima y que nos protejas y nos des vida. Es lo que debemos de pedirle al Señor. Yo con tristeza y lágrimas los vi partir, pero Dios me los devolverá con alegría y gozo eterno. Sí, es que Dios fue el hacedor de todo esto. Fueron instrumentos solamente los invasores. Ánimo, hijos, pidan ayuda a Dios, y el que les mandó todo esto se acordará de ustedes. Así como se empeñaron en alejarse de Dios, pues ahora empeñense en acercarse a Dios, les dice Baruch, ¿no? Así lo hicieron, pues así ahora al revés. Ánimo, Jerusalén, Dios que te dio su nombre te consolará. Ay de los que te afligieron y se alegraron. Ah, sí, porque todos aquellos se estaban burlando de ellos, ¿no? Diciendo, ahí está, ¿no? Que tu Dios siempre te ayuda, ¿no? Que tu Dios siempre te protege. Pues sí, pues si yo me porto bien, pero si yo me porto mal, Dios no me va a ayudar. Y si se enoja, aguas, me va a ir peor. Y sí digo aguas porque mandó agua 40 días y 40 días y 40 noches en la época de Noé, y inundó la tierra y se murieron muchos, ¿eh? Imagínense llover durante 40 días y 40 noches de una forma torrencial y se empieza a inundar la tierra. Bueno, mira, ya vienen los hijos que viste partir, vienen de oriente y occidente, reunidos por orden de Dios. Y bueno, pues nos damos cuenta que Baruch nos explica que Dios había perdonado al pueblo de Israel, y todos los que habían sobrevivido, pues les da permiso otra vez de regresar. Y eso pasa cuando el rey Ciro de Persa acaba con los babilonios, los aplasta, porque también les cayó su castigo a los babilonios, ¿no? Dar en el desastre, ¿no? Bueno, pues esa es una de las lecturas que podemos nosotros pues tener como apreciación de que nuestro Padre Dios, sino todo es por obra de nuestro Padre Dios, ¿sí? No vayan a pensar que en realidad muchos de nosotros somos los que hacemos las cosas a nuestro antojo. Dios es el Todopoderoso, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos castiga, ¿sí? Es el que hace milagros,
y no le estemos cargando la mochila a un santo, a un ángel o a nuestra Santísima Madre, porque pues en realidad nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Simple y llanamente nosotros somos instrumentos de Dios. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Hoy en día, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene Pentecostés, 50 días después de su resurrección, pues somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre toda la humanidad y tiene los dones, y uno de los dones es la sabiduría, y es una de las cosas que está aquí hablando Baruch. Esa sabiduría que si hubiera tenido el pueblo de Israel, esa sabiduría de Dios, pues no hubiera caído en el desorden y no hubiese caído la invasión de los babilonios, ¿no? Pero desafortunadamente se alejó del poder de nuestro Padre Dios, de la sabiduría principalmente. Y les vuelvo a reiterar, Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Sí, y Dios no es como nosotros, no es un ser humano. Por lo tanto, por eso es que mismo Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando le dijo, cuando llegue yo a Egipto y les diga, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado, me van a preguntar cuál es su nombre, y pues, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, tú solamente dile, yo soy el que soy. Así de sencillo. Bueno, pues aquí les dejo estos 2 capítulos para que los tengan ustedes bien leídos. Si quieren, vuelven a ustedes a leerlo y tengan ustedes una explicación más amplia. Que Dios los bendiga.